gente que hace al mundo mejor y nunca sale en un periódico. Estás tú, que a los 18 preferiste llegar tarde que estacionarte en el puesto para personas con discapacidad. Nadie se hubiera molestado, pero no se trata de eso. Tú, que a la edad que tengas, sabes que la viveza criolla es corrupción y que para cambiar lo que te rodea, debes cambiar primero tú. Honestidad criolla. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a una edición más de las entrevistas de Criterios Digital. Bueno, pues a raíz de la visita del presidente Guillermo Lasso a España, se ha desatado una polémica por un video que difundió uno de los dirigentes del partido español Vox acerca de la firma digamos, el compromiso del presidente Lasso de firmar la Carta de Madrid. La Carta de Madrid está impulsada por el partido Vox y la Fundación Disenso, precisamente para alcanzar una unión entre España y los países hispanohablantes de América para combatir el socialismo del siglo XXI, los miembros del Grupo de Puebla, del Grupo del Foro de Sao Paulo. Y pues aquí se ha desatado, como les decía, una polémica enorme porque hay un sector que o desconoce de la Carta de Madrid o conociéndola la critican porque el proponente es un partido de centro-derecha. Entonces hablan de ultraderecha, fascismo, de que están en contra de los migrantes, de los ecuatorianos, bueno, y una cantidad de desinformación que ha hecho que, pues posiblemente ha hecho que el gobierno pues aclare de que todavía no firma, entiendo que todavía, porque hubo el compromiso al menos verbal de que cuenten con el presidente Lasso, y bueno, pues pero para ver algunos detalles de qué se trata la Carta de Madrid. Vamos a conversar ahora con una persona muy importante en el partido Vox y en la propuesta de la Carta de Madrid, que es el eurodiputado Hermann Tertsch. Él es uno de los dirigentes, de los altos dirigentes de Vox, y también uno de los encargados de las relaciones con América, los países hispanohablantes de América, los americanos acá. Señor Tertsch, muchísimas gracias por atendernos tan rápido, muy amable. Hola, buenas tardes. Primero tengo que corregirle una cuestión. Yo no soy un alto dirigente de Vox, porque yo soy el único independiente dentro de Vox, de las listas de Vox. Yo soy un eurodiputado de Vox en las listas de Vox y soy uno de los promotores, eso sí, soy uno de los promotores de la Carta de Madrid, soy uno de los promotores también dentro con la Fundación Disenso, y yo soy el presidente del ECR, del grupo ECR Eurolat de conservadores y reformistas en representación de Vox, en que estamos volcados en crear cauces y sinergias entre demócratas y en lo que es el movimiento anticomunista y contra el Foro de Sao Paulo, desde el Parlamento Europeo y desde España con Vox. Ese es, digamos, un papel en el que estoy activo y del cual estoy muy, muy orgulloso, porque creo que por primera vez un partido español está a las alturas de las circunstancias y demuestra el coraje y la firmeza de ayudar en la lucha contra ese rodillo socialcomunista que en este momento el movimiento comunista iberoamericano, que se ha unido al crimen organizado y a todo el narcotráfico, se ha convertido realmente en una peste del siglo XXI, y creo que todos los demócratas y todas las personas de bien en América y en Europa nos debemos unir para combatir esta lacra. Y la Carta de Madrid es eso, la Carta de Madrid no es otra cosa. ¿De qué se trata la Carta de Madrid? ¿Y por qué tiene tanto miedo? La Carta de Madrid, ya lo sé, pues porque es que la maquinaria de propaganda de la izquierda es inmensa, el narcotráfico tiene mucho dinero, los partidos que viven del narcotráfico, los países que viven del narcotráfico como Venezuela, como Cuba misma,
tienen mucho dinero volcado y tienen muchas terminales, han cultivado a sus gentes, a sus terminales y a sus conexiones desde hace muchos años. Mientras el centro-derecha y los defensores de la democracia han estado dormidos, muchos de ellos dedicados a sus negocios legales o ilegales, muchas veces, por desgracia, también con corruptelas, con corrupciones, como la misma izquierda, pero que se han dedicado a otras cosas. La izquierda se ha sabido dedicar al mismo tiempo a la corrupción y a generar ese frente, esas redes de información que bombardean con intoxicaciones y con información de todo tipo de su interés en los medios internacionales. Hay solo que ver, por ejemplo, yo siempre recuerdo lo que hace unos meses, cuando fueron los graves incidentes en el norte de Colombia, con los bloqueos, en cuestión de horas, el Foro de Sao Paulo, sus terminales, habían distribuido por todo el mundo, en las agencias de prensa hasta de Asia, realmente estaban repitiendo toda la narrativa de la izquierda, la narrativa de Petro, la narrativa de Maduro, la narrativa de las FARC, y mientras no se oía la versión del gobierno legítimo, democrático, del Estado colombiano, ¿no? Eso es terrible, eso ha pasado en muchos países, ha pasado en Chile, con las difamaciones a los carabineros, las campañas contra los carabineros en todos los medios del mundo. Aparecían los carabineros como los malos de la noticia cuando estaban ardiendo las estaciones de metro en Santiago y cuando quemaban las iglesias, los bárbaros de la extrema izquierda que querían forzar esa constituyente que al final por debilidad se les dio. En ese sentido, entienda que la capacidad del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla y de todo el narcocomunismo de decir que Vox son fascistas y que la Carta de Madrid es mala. La Carta de Madrid solo hay que leerla para ver que es una carta que puede firmar con cualquier opinión política, salvo si eres comunista o narcotraficante. Son los dos que se autoexcluyen de firmar esa carta. Hay 4 puntos interesantes de la Carta de Madrid, de hecho son 4 puntos por los que firman. El primero es el avance del comunismo, que supone, dícese, una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas. Sí. La segunda es el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión, la propiedad privada, son elementos esenciales que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades, dice la Carta de Madrid, por lo que deben ser especialmente protegidos frente a aquellos que tratan de socavarlos. Sobre estos 2 puntos, una de las críticas aquí en el Ecuador, señor, es que Vox está en contra de los inmigrantes ecuatorianos, en contra del periodismo, en contra de la libertad de expresión, son misóginos. Bueno, yo entiendo que usted posiblemente ya contestó en algunas ocasiones a estas críticas, sí. Pero para el público ecuatoriano, ¿cómo puede ser posible que ustedes estén a favor de la libertad de expresión, la separación de poderes, los derechos humanos, incluso en el último, ustedes hablan de la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana? ¿Por qué las críticas y qué le diría usted a las personas que han escuchado estas fuertes declaraciones de los contradictores? Bueno, no, simplemente que son falsas. Nosotros no estamos contra la inmigración, nosotros estamos contra la inmigración ilegal. Nosotros estamos contra la inmigración que llega a la frontera española y con violencia, después de herir a los guardias civiles, entra en Ceuta y después acaba siendo llevada por el gobierno español a cientos, cuando no a miles, a las Canarias o a la península en este caso. En Canarias, cómo van llegando, cómo están todos estos inmigrantes ilegales creando un problema de seguridad y de orden público brutal y no se le pone coto. Como en Madrid hay zonas donde estos ilegales se han realojado ellos
o como ocupas o en unas residencias que les pone el gobierno, y tienen barrios aterrorizados. Y además actúan en absoluta impunidad porque los detienen una y otra vez, 2 veces, 3 veces, 15 veces, 25 veces, 35 veces. Hay de estos delincuentes que han sido detenidos 80 y 90 veces y siguen en España y vuelven a dejarlos en comisaría, no pisan la cárcel, vuelven a la calle y vuelven a su residencia y vuelven a delinquir. Esta gente son gente que tenía que estar en su país. Al segundo delito por lo menos, no le digo al primero, quizá no al primero, aunque quizá también al primero, pero desde luego al segundo o al tercero o al cuarto. Esa es una inmigración, esa inmigración que está en este momento, estamos viéndolo en Polonia. En Polonia hay miles, en este mismo momento, está el ejército y las milicias polacas con voluntarios en la frontera oriental, haciendo frente a miles de iraquíes y otros árabes que ha llevado Lukashenko, el dictador Lukashenko, a la frontera esa para agredirla. Y están intentando entrar en Polonia violentamente, como hacen en la frontera de Ceuta y Melilla en España, y como hacen cuando vienen con las pateras, cuando llegan con las pateras a las costas españolas. Ese es la inmigración que nosotros no toleramos y creemos que tolerarla es una señal nefasta para la seguridad de España, y lo es también, lo es para África, lo es para las zonas de donde vienen. No vienen de guerras, no vienen de crisis. Los que vienen son la clase media que se puede permitir el darles dinero, darles grandes cantidades a los traficantes que los traen. Los traficantes que los traen en complicidad con una serie de ONGs que viven exactamente de lo mismo. Crean un inmenso negocio que lo que genera es crimen, inseguridad. Las violaciones que han aumentado en España son todas atribuibles en un porcentaje altísimo a bandas de inmigrantes ilegales, menores, adolescentes, que andan por España como andan, y cuando son detenidos, como digo, se sueltan. Estamos en contra de esa inmigración. Nosotros no solo no tenemos nada en contra de la inmigración iberoamericana, sino que la hemos saludado siempre, y Santiago Abascal ha saludado siempre la inmigración, porque esa es la inmigración que nosotros tenemos y queremos, porque es una inmigración que cree en lo mismo que nosotros, que tiene nuestra misma cultura, que tiene nuestra misma historia, y que además, vamos más lejos, que se divierte igual que nosotros. Que eso es una de las cosas que dicen que más nos unen también, es que realmente nos divertimos de la misma forma, los iberoamericanos y los españoles. Es decir, no tenemos nada contra una inmigración, y nosotros tenemos muchísimos votantes, porque muchísimos votantes son los inmigrantes iberoamericanos, muchísimos tienen derecho a voto, tenemos muchísimos votantes ya de Iberoamérica, votantes que están venezolanos, votantes cubanos, votantes ecuatorianos y votantes peruanos, que están viendo lo que ha pasado en sus países, lo que puede pasar, bolivianos, etcétera, etcétera. Vamos con los últimos 2 puntos. Sí, vamos con los últimos 2 puntos de la carta. Ustedes proponen en el tercer punto: la defensa de nuestras libertades es una tarea que compete no solo al ámbito político, sino también a las instituciones, la sociedad civil, los medios de comunicación y la academia. El cuarto punto: el futuro de los países de la iberosfera ha de estar basado en el respeto a la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, la dignidad humana, la justicia, por lo que los abajo firmantes expresan su compromiso de trabajar conjuntamente en la defensa de estos valores y principios. Tengo que preguntarle, aquí hay una crítica muy dura acerca de que ustedes no toleran la libertad de expresión ni los medios de comunicación, el periodismo. ¿Qué les diría a esos críticos, señor Germán? Mire, yo he sido 40 años periodista, Yo he sido subdirector del diario El País, he sido columnista del País, he sido
corresponsal especial, he dirigido un programa de televisión nocturno, he sido columnista de ABC, he estado en la agencia EFE, yo soy periodista. Nosotros no estamos contra el periodismo, nosotros estamos en contra de un sistemático acoso y de la difamación contra nuestro partido por parte de un periodismo que es un periodismo que defiende, que está, pues como se han ido cumpliendo gran parte de los planes gramscianos de la toma de la educación y de la toma de la comunicación, por pereza, por indolencia, por falta de actividad, por falta de interés de otras fuerzas, la izquierda ha tomado todas estas instituciones y ha tomado también las facultades de periodismo, y desde luego lo que sale es, salvo gente que tenga gran personalidad y que haga frente a todo ese rodillo, a todo ese ambiente, la inmensa mayoría de la gente que funciona en este momento en el periodismo español, y no solo español, son gente de la izquierda o de la extrema izquierda. Y ellos hacen de su actividad una gala de campaña, de cacería contra Vox. Y nosotros lo que sí hacemos, eso es cierto, nosotros nos defendemos. Nosotros seguimos esa frase de Ramiro de Maeztu, del cual se cumplen ahora 85 años de su asesinato en Aravaca. Cumplimos esa máxima suya de ser es defenderse, y nosotros queremos ser y nos defendemos de unos ataques que son injustificados, como digo, que es una perversión política, la difamación permanente a Vox. Vox es un partido conservador, Vox es un partido que sí está buscando soluciones a una crisis general, que defiende los valores tradicionales de la civilización occidental, que queremos seguir defendiendo las fronteras, la familia, la vida, la verdad, la libertad religiosa. Queremos seguir defendiendo lo que son, pues eso, los básicos, los elementos básicos de lo que ha sido la vida de libertad y prosperidad que nos ha dado una sociedad basada en el cristianismo, y que tiene su origen real en ese triángulo famoso, célebre, que siempre se repite, que es Roma, Atenas, Jerusalén y Roma, que son las tres fuentes de las cuales sale lo que es la sociedad occidental, la sociedad que nos ha hecho libres, prósperos, con todas las imperfecciones que toda obra humana tiene, nos ha ido haciendo cada vez mejores, cada vez más libres, y ha ido creando una sociedad que es una sociedad envidiable, una sociedad donde hay solidaridad, donde hay compasión, donde hay eficacia, donde se genera riqueza, donde se reparte todo lo que quiere destruir el comunismo, todo lo que ha querido destruir el marxismo desde por ese pensamiento es lo que usted cree que se han ganado, digamos, de ser ultraderecha, o sea, y para ustedes, cuando escuchan que son ultraderecha, ¿cuál es la respuesta, señor Germán? Que decir, nos ofende porque sabemos que es intentar descalificarnos. Nosotros no somos de extrema derecha, primero porque somos demócratas, entonces ya no somos de extrema derecha, nosotros no somos demócratas, nosotros no somos racistas, nosotros no somos misóginos, nosotros no somos nada de eso, es decir, no tenemos ninguno de los elementos de la extrema derecha, ni de la extrema izquierda, por cierto, tampoco, tan criminal como es, porque en la historia las dos ideologías criminales, las dos ideologías que son esencialmente criminales, son la nazi y la comunista. Y resulta que la nazi está justamente perseguida y condenada, y la comunista la tenemos en los gobiernos y la tenemos paseando por los salones. Esa es la gran contradicción. Y aquí en el Parlamento Europeo se hizo hace 2 años una resolución en la cual por primera vez se condenaba y se equiparaba, como hizo Václav Havel antes de morir, cuando convocó en Praga a la conferencia de Praga, diciendo: Europa tiene esa asignatura pendiente de no puede trivializar el comunismo como lo trivializa, porque eso da una señal totalmente equivocada. El comunismo es con el nazismo, son dos ideologías criminales, dos ideologías que solo pueden generar el mal,
que nunca pueden traer soluciones buenas, sino que siempre acaban matando, siempre acaban causando dolor y siempre generan miseria, siempre. Muy bien. Ahora, ¿qué le parece si conversamos un poco de Ecuador? Se armó toda esta polémica por la supuesta firma, aquí se dijo esto, ¿no? Del presidente Lasso a la Carta de Madrid. ¿El presidente Lasso ha firmado la Carta de Madrid o se ha comprometido a la Carta de Madrid? ¿Cuál es Yo no he estado allí. Yo he visto el vídeo. Yo he visto el vídeo que tiene con Javier Ortega y que dice estamos con ustedes o algo así. Dice más o menos que muestra su apoyo, pero no dice que vaya a firmar la Carta de Madrid. No la firma desde luego y nadie de nosotros ha dicho que la haya firmado. Simplemente mostró su apoyo y mandó un saludo a Santiago Abascal y mostró su apoyo y dijo que estaba con ella. Bueno, pues si está, no lo sé. Pero si no se trata... A mí lo que más me preocupa es el miedo que le tienen a la prensa y a sus rivales y a sus enemigos. A muchos de los enemigos que son criminales y con ellos se tengan que disculpar por cosas así. Yo creo que nos pasó en México también, con un grupo de congresistas del PAN, ¿no? Que firmaron y cuando vieron que les caía encima, ¿pero qué os creéis? Por supuesto que la izquierda os va a atacar si defendéis a la familia, si defendéis la nación, si defendéis la vida, si defendéis la democracia, todo eso son cosas que atacan el Foro de Sao Paulo, que ataca el narcocomunismo, por supuesto que los ataca, y si tú defiendes una opción que reclama firmeza a los demócratas frente al rodillo de una izquierda como digo, que está en plena alianza con el crimen organizado del narcotráfico, pues te van a atacar, por supuesto que te van a atacar. Lo que pasa es que nosotros creemos más en los políticos que aguantan la vela, como diríamos nosotros, es decir, en los políticos que realmente creen que a enemigos de la humanidad, a enemigos de la libertad, a enemigos de la democracia, a enemigos de la vida se les combate con firmeza, no cediendo ante ellos, creyendo que los vas a apaciguar, porque no se les puede apaciguar, porque ellos son totalitarios y quieren el poder total. Y se ha visto en Chile que en cuanto quieres apaciguar a alguien, te van aplastando, y se vio en el 39 y se ha visto tantas veces que al totalitarismo no se le puede apaciguar. Ahora, en Ecuador usted ha encontrado receptividad para la Carta de Madrid en sus visitas, señor Germán. Yo he estado con gente, ahora no le podría regalar tampoco decir nombres, pero por supuesto que he encontrado mucha receptividad y yo creo que hay en Ecuador muchísima, hay muchos millones, desde luego, muchos millones que podrían y debían firmar la Carta de Madrid si la conocen. He estado varias veces allí y sé de muchísima gente que está deseando firmeza frente al chantaje, frente a la violencia, frente a la sinrazón, frente a esa irracionalidad permanente que niega la historia, en fin, hay tantos elementos en esa carta que lo que piden es racionalidad, piden respeto. La carta pide los elementos fundamentales de lo que es una vida buena, una vida ordenada, una vida con ley en Occidente, en las civilizaciones occidentales, en la cultura occidental. Muy bien, ¿cómo avanza la firma en todos los países a los que ustedes han visitado? Muy bien. Por eso están tan enfadados. Por eso se enfadan tanto, porque es que realmente tenemos muy buena acogida allá donde vamos y realmente eso les preocupa porque es una opción
que está latente, porque en todas partes donde hay gente honrada, trabajadora, buena, que quiere libertad, que respeta la libertad, que respeta al prójimo y que respeta la democracia y que quiere para sus hijos un futuro de libertad, para sus hijos y sus nietos, un futuro de libertad, de democracia, de respeto mutuo y de trabajo y de racionalidad económica, etcétera, etcétera. Todos ellos son, en realidad, llamémoslo, nuestros socios potenciales, porque quieren lo mismo que nosotros. En ese sentido, nosotros tenemos una gran acogida. Tanto en todos los países donde estamos yendo a todos, estamos viendo, igual que en Europa, está habiendo una gran reacción de las naciones frente a esa socialdemocracia indolente que siempre cede ante el mal. Estamos viendo también en Iberoamérica, estamos viendo un gran despertar de elementos racionales. Ahí hay que ver a Javier Milei en Argentina. Desde luego Él también firmó la Carta de Madrid. Sí, Milei ha firmado. Y Kast ha firmado también la Carta de Madrid. Kast también es uno de esos, quiero decir, sentido común, apego a la familia, apego a la vida, economía racional, sin magia, sin magos López Regas, ni magos de otro tipo haciendo billetes y sobre todo sin el narco interviniendo en las decisiones de gobierno, sin financiaciones por parte de las FARC o de los carteles mexicanos, ese tipo de la alternativa política sana, razonable, honrada, transparente. Esa es la opción de la Carta de Madrid. Esa. Dos consultas adicionales, señor Germán. La primera, ¿cuál es el plan para llegar es decir, cuál es el objetivo? La gente va a firmar, pero hay un momento en el que se tiene que hacer algún corte, algún tipo de acción adicional. ¿Cuál es el plan? Ahora, bueno, pues ya la Carta de Madrid es la base, la iniciativa base para el Foro de Madrid. El Foro de Madrid ya tiene una oficina a partir de la cual se va a organizar unos grandes actos fundacionales del Foro de Madrid. Esperamos, esto lo hemos tenido que retrasar por la pandemia durante este año y medio, porque no ha podido ser. Los viajes han estado muy, muy complicados, muy difíciles cuando eran posibles, ¿no? Otros han sido imposibles. Ahora a Estados Unidos podemos viajar por primera vez ahora, los europeos. Nosotros vamos precisamente por Cuba y en solidaridad con Cuba. La Carta de Madrid va a estar en Miami y va a estar toda la semana del 15, del día 15, en que los cubanos, el pueblo cubano, le va a decir basta a la dictadura, ¿no? Vamos a estar con los cubanos que están fuera y vamos a estar en contacto con los cubanos que están dentro. Es decir, pero va a haber el Foro de Madrid va a ser un foro activo en el cual los partidos, las fuerzas democráticas, las fundaciones, todos aquellos que quieran aportar algo a crear un tejido, como digo, de resistencia de la probidad. La probidad, la honradez, la política democrática, la defensa de la vida, la defensa de la familia, la defensa de la libertad de educación, de libertad de creencia, la libertad de prensa, que no todos los medios opinen realmente lo mismo, como ya pasa en tantos sitios, porque algunos no se atreven, unos no pueden decir la verdad y los otros no se atreven a hacerlo, aunque pudieran. En fin, creemos que hay muchas cosas que mejorar, que los proyectos, que nosotros creemos que el futuro no está en dictaduras de izquierda que nos conviertan en seres miserables que tienen que pedir en otros países emigrados a millones como los venezolanos en semáforos por toda América pidiendo limosna, dentro de Venezuela comiendo basura cuando eran el país más rico de
del continente, del subcontinente. No, que nosotros creemos que ese no es el futuro de América, que Cuba no es el futuro, Cuba es el pasado, es la pesadilla del pasado, y Venezuela tiene que ser la pesadilla, y Nicaragua tienen que ser la pesadilla del pasado, y la dictadura que está montando Luis Arce en Bolivia tiene que ser la pesadilla del pasado, un amago de pesadilla que pronto se hunda también. Y lo mismo digo de Kirchner y de Fernández. Tenemos que, tiene que surgir realmente, y en Honduras, que está amenazada ahora también, y como digo, y Nicaragua, es tanto sufrimiento gratuito el que se hace para unos proyectos criminales que nunca tienen un buen final, jamás lo han tenido. Solo hay que mirar en la historia, llevamos 100 años tratando el socialismo y el comunismo, y lo que han traído son 120 millones de muertos. Eso es todo lo que han granjeado, y dolor, generaciones enteras destruidas en el dolor y en el menester y en las dificultades y como digo, en el terror. Vamos a dejar eso atrás, vamos a hacer sociedades abiertas, democráticas donde podamos hablar todos podamos hablar. Señor Germán, la última consulta. En el Festival Viva 21, que estuvo muy interesante, por cierto, vi un mapa de América en donde se señalaba que ustedes ya tenían representantes del propio partido Vox en cada país, pero no estaba señalado Ecuador todavía. ¿Tienen planes para tener gente de Vox como partido aquí también en Ecuador? Como partido no, nosotros en los demás sitios tenemos representación de españoles de Vox. Tenemos Vox como partido español, quiere decir que nosotros tenemos, por ejemplo, en Miami tenemos una colonia inmensa de gente de Vox, pero son españoles. Nosotros no vamos a fundar partidos en ningún país. Perfecto. Eso no es nuestra tarea. No. Nosotros nos queremos aliar con partidos democráticos, anticomunistas, pero partidos democráticos en todo el subcontinente. Y conversaciones aquí con movimientos. Ayudarnos unos a otros. ¿Han tenido conversaciones con algunos de acá, partidos o movimientos, sí? Bueno, hemos visto a diferente gente, sí, antes de la toma de posesión de Lasso y también en anteriores viajes. Pero vamos, ahora mismo prefiero no tal como está el lío allí, prefiero no darle un nombre concreto, porque le voy a dar uno y va a ser incompleto, va a ser una lista incompleta y sería injusto. Pero vamos, sí, por supuesto, y tenemos grandes amigos allí. Y desde luego yo estuve en la toma de posesión de Lasso y estoy muy orgulloso y muy agradecido. Yo estuve allí con Víctor González, Coello de Portugal, los dos estuvimos en esa toma de posesión, de la cual nos alegramos muchísimo, por supuesto, porque nosotros sabemos del daño que hace la delincuencia y Correa era delincuencia. Y el peligro correísta subsiste, pero el peligro correísta es muy grave y muy peligroso. Perfecto. Señor Germán, le comprometo en una próxima ocasión, porque posiblemente la Fiscalía ya esté sobre Monedero, sobre la CELAC, sobre Neurona aquí en Ecuador, y ese es un tema que usted conoce bastante bien. Entonces, ojalá podamos conversar. Nos alegrará mucho que también ahí surja la verdad, y con Correa, y con Evo Morales, y con Fernández, y con Kirchner, todos tienen lazos hacia Madrid, y todos tienen lazos hacia el PSOE, no solo Podemos, recuérdelo. No estamos solo ante la franquicia de Chávez y de Evo Morales, también son los vínculos del Partido Socialista Obrero Español, los profundos y corruptos vínculos del Partido Socialista Obrero Español con la mafia narcosocialista y narcocomunista de Iberoamérica. La ministra Delcy. Ábalos, todos estos, y todas cuantas maletas habrán venido que no sepamos. En fin, un saludo muy cordial. Muchísimas gracias a usted, señor Germán. Un saludo, adiós. Y muchas gracias a las personas que nos ven. Hasta luego.
gente que hace al mundo mejor y nunca sale en un periódico. Estás tú, que a los 18 preferiste llegar tarde que estacionarte en el puesto para personas con discapacidad. Nadie se hubiera molestado, pero no se trata de eso. Tú, que a la edad que tengas, sabes que la viveza criolla es corrupción y que para cambiar lo que te rodea, debes cambiar primero tú. Honestidad criolla.